no sirven para los jueces dicen no sirve este operador y simple y sencillamente te destituyen. Por esa razón es de que yo comparto esa frase con ustedes. Cuando ustedes vean un asunto, analícenlo bien. Y si se pueden ir a proceso, o sea, si se pueden ir a un proceso ordinario, háganlo. Si no, váyanse a una salida alterna o a una solución anticipada. Es el camino más fácil para darle la solución a ese conflicto, porque es un conflicto penal a final de cuentas. Hay una lucha de intereses, por una parte el adolescente, por otra parte la víctima, pero sí hay una lucha de intereses en donde ustedes tendrían que darle la solución más rápida. Y por eso es importante que conozcan bien en qué consisten estas salidas alternas. Partimos desde el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia que ninguna persona se haga justicia por sí mismo, sino que más bien va a reclamar un derecho. Entonces, desde ahí vemos que no precisamente como autotutela voy a darle la solución yo, dándole la vida a otra persona o matando a otra persona o robando a otra persona porque ella me robó a mí, sino más bien vamos a darle una solución muy correcta que lo permita la ley. Por eso lo dice el artículo, lo refiere el artículo 17 de la Constitución, es con base a lo que establecen las leyes. Asimismo, este mismo artículo 17 alude que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, se regulará su aplicación y se asegurará la reparación del daño y se establecerán en qué casos se requiere supervisión judicial y en cuáles no. De tal manera que esta forma de solución de controversias la está previendo nuestra Carta Magna, que en este caso es la Constitución, con el fin de que la apliquemos. Yo, por ejemplo, como operadora y como agente del Ministerio Público, yo veo lo que establece el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales que refiere lo que son las obligaciones del Ministerio Público. Dentro de estas mismas obligaciones está el favorecer los mecanismos alternativos de solución de controversias que alude este artículo 17. Entonces, ya no es nada más que si quiero, sino más bien es mi obligación favorecerlos, no ponerle trabas. De la misma manera tendría que ser para los abogados. Se les pagó, se les pagó. Viendo siempre los intereses de a quien estén representando, sea a la víctima o sea al asesor jurídico. Pero definitivamente sí tendrían que favorecer estos mecanismos alternativos de solución de controversia. ¿Se acuerdan que en su momento de las primeras clases que yo hice mención o analizamos, les mencioné que en este sistema de justicia penal hay un cambio de paradigma, un cambio de cultura? Y este cambio de cultura es precisamente que veamos estas formas de solución y que la gente las vaya conociendo y la misma sociedad. Primero, nosotros como operadores aplicarlas y después la misma sociedad. Porque lamentablemente todavía a estas alturas, después de años de que ya llevamos el sistema acusatorio en totalidad y también el sistema acusatorio de adolescentes, vemos que todavía los medios de comunicación dicen que lo detuvieron y salió. Sí, pero ¿bajo qué parámetro salió? ¿Cuál es la figura por la cual está sujeta esta persona que fue detenida? ¿Fue detenido de manera legal y se le está siguiendo una investigación o definitivamente no existió delito? Entonces, no es nada más el establecerlo de que o nada más va a pagar y que va a salir. No, hay un trasfondo de eso, de ver cuál es el cambio de cultura que vamos a tener como sociedad y que la diferencia se dé definitivamente en este sistema de justicia penal. Por otra parte, tenemos que analizar que si nosotros llevamos un procedimiento ordinario, se compone de varias etapas. A ver, abogados, para que no se me duerman, díganme una persona que me diga cuáles son estas etapas que establece el sistema de justicia ordinario penal
y que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quien quiera hacerlo, que active su micrófono, y si no, yo lo escojo a quien vea que esté durmiendo. Yo, maestra. Primero, A ver, te escucho, abogada, escucha primero tu voz. Ok, etapa del procedimiento penal es la etapa de investigación inicial, la investigación complementaria y el juicio que comprende desde que recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por un tribunal de enjuiciamiento. Gracias a la triste. Sí, a sus Pero, órdenes. gracias, pero te faltó ahí una etapa, que sería la etapa intermedia. Sí, efectivamente es la etapa de investigación, que se divide en inicial y complementaria, después sigue la intermedia, que se subdivide en dos fases, oral y escrita, y por último, el juicio, como bien lo referiste. Bien, tenemos tres etapas con base a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son las que llevan un procedimiento acusatorio mexicano. Sin embargo, si nosotros analizamos estas tres etapas, vamos a ver que es un procedimiento, y que lo he mencionado en muchas ocasiones, puede ser un tanto largo. Aun cuando se crea que es por ser oral, va a ser mucho más rápido, puede ser largo y puede tardar tiempo. Sin embargo, si nosotros tomamos una salida alterna, una solución anticipada, pues va a ser solamente de dos etapas, de la etapa de investigación, o puede ser de dos etapas, perdón, de la etapa de investigación, porque acuérdense que la etapa de investigación inicial se va a terminar cuando se acude cuando se da el citatorio ante el juez de control para una audiencia inicial, en donde se va a vincular a proceso a una persona. Entonces, desde ahí se podría celebrar alguna suspensión condicional o un procedimiento abreviado, y es hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, es decir, en la etapa intermedia. Entonces, nos estaríamos ahorrando una etapa, que sería la etapa de juicio. Por eso sería mucho más rápido. De ahí que retomo a que un abogado debe tener o debe ser consciente de que los procesos tienen que ser más cortos y no más largos. Deben ser mucho más ágiles para que de cierta manera se puedan dar esas salidas alternas o esa solución anticipada, y que exista el pleno convencimiento de que fue la mejor decisión. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas salidas alternas con base a lo que establece pues el Código Nacional, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal. Esos son básicamente los que vamos a analizar. Primero vamos a ver, dentro de las salidas alternas tenemos lo que es el acuerdo reparatorio. Ya lo vieron ustedes en su clase de procesal penal, que el acuerdo reparatorio es un convenio que existe entre las partes y que procede ¿desde cuándo? Desde que se da la denuncia o querella, es decir, desde el inicio hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Lo importante de esta salida alterna, pues, es que va a extinguir la acción punitiva. Si bien es cierto, en adolescentes, pues, no va a existir antecedentes, bueno, pues sería una forma más rápida. Recordemos, y esto lo hago como patente retomando lo que es el sistema de adultos. En el sistema de adultos va a proceder en delitos de de querella, culposos y aquellos que sean patrimoniales sin violencia. Son en esos tres tipos de delitos en el de adultos, que quede bien claro, porque ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre los de adolescentes y ustedes tienen que observar diferencias entre uno y otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sí tiene que existir es que debe haber un acuerdo de voluntades. Ahora bien, tenemos una suspensión condicional a proceso que nos establece también el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este caso va a ser cuando el imputado decide acogerse a ciertas condiciones por un lapso de 6 meses a 2 años, y procede una vez de que se vincula a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.
En este caso, la suspensión condicional a proceso también extingue la acción punitiva, es decir, también no existe esos antecedentes y estamos hablando ahorita en el sistema para adultos y que quiero que quede bien claro, por eso hago la precisión al inicio para después retomar y aterrizar con base a los adolescentes. En los adultos vamos a tener que procede en aquellos tipos penales en donde la media aritmética sea menor a 5 años. Es decir, sacamos la mínima y la máxima de las penas divididas entre 2 y si nos da de 5 a menos, entonces se podría sujetar a una suspensión condicional del proceso un imputado adulto. Ahorita vamos a ver la diferencia de los adolescentes. Solamente quiero que quede bien claro cuáles son los requisitos para los adultos. Tenemos que tomar en consideración que no debe existir oposición fundada y uno de los requisitos también es de que no exista un acuerdo o, perdón, una suspensión condicional antes de 2 años sin que se haya cumplido o bien antes de 5 años sin que se haya cumplido, que haya incumplido. Entonces, esos serían los requisitos para la suspensión condicional en adultos. Ahora, como ustedes ya lo vieron también en su clase de procesal penal en cuanto al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado va a ser aquella justicia negociada que se conoce doctrinalmente así, porque va a ser una propuesta a la fiscalía en donde va a ser una reducción de la pena y alude, si se trata de delitos dolosos puede ser la reducción hasta de 1/3, si se trata de delitos culposos la reducción puede ser hasta 1/2, pero se va a basar en esa reducción con base al acuerdo del procurador. En el caso de la Ciudad de México, el acuerdo del procurador es el A010 del 2015. Procede en todos los delitos. Todos los delitos pueden tener una solución anticipada. Los requisitos es que pues el imputado acepte la responsabilidad, renuncie a irse a juicio y existirá una sentencia condenatoria. Ahí sí va a haber para los adultos un antecedente, pero va a ser mucho más rápido porque va a haber una reparación del daño. Esto nos da pauta a que estas 3 figuras que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales son figuras que se dan como una justicia alternativa. ¿Por qué alternativa? Porque nos vamos a algo alterno a un proceso ordinario. Recordemos, por un lado tenemos un proceso ordinario donde existen 3 etapas procesales, investigación intermedia y juicio, y por el otro lado tenemos esa justicia alternativa en donde va a existir que no nos vayamos a esas 3 etapas procesales, sino que vayamos a una forma de solución mucho más rápida. Va a tener como consecuencia que esta solución rápida se va a dar una reparación del daño, lo cual la víctima va a tener ese resarcimiento. Recordemos una figura importante, la reparación del daño puede ser de manera integral, no solamente que se le pague, hay otras cuestiones más importantes que luego las víctimas consideran necesarias o eficaces para la conducta que se ha realizado o para ese conflicto que estamos teniendo. Entonces, este mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal son aquellos procedimientos que permiten resolver esos conflictos llegando a evitando, a un proceso ordinario. Y ya vimos que existen esos 3, donde vamos a tener que, ¿cuáles serían autocompositivos y cuáles serían heterocompositivos? Para precisar bien lo que ya aprendimos en teoría general del proceso. ¿Vamos? Tenemos 3 figuras: acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado. Estas 3 figuras que nos dan como mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿en qué parte podrían ingresar cada una de ellas? Bien, tenemos la primera. El acuerdo reparatorio, como yo ya les he hecho mención, es un acuerdo de voluntades. Sin embargo, pues sí es importante que las partes estén de acuerdo. Por ese motivo, esta figura o esta figura jurídica es un medio de solución del conflicto penal meramente autocompositivo, porque solamente las partes deciden cuál es la solución. ¿Estamos? Este es meramente autocompositivo. ¿Y qué tenemos por la suspensión condicional a proceso y el procedimiento abreviado?
Bien, si bien es cierto, por ejemplo, tiene que haber la voluntad del adolescente en que diga, yo me voy a someter a esta y esta condición, también lo es que quien va a determinar si es procedente y si va a revisar y va a determinar, porque todavía él puede imponer, el juez puede imponer otra condición extra. Entonces aquí el medio de solución de conflictos va a ser heterocompositivo. ¿Por qué? Porque un tercero es el que va a dar la solución a ello. Y por otra parte tenemos el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado hay el adolescente va a aceptar la responsabilidad, es decir, va a decir, pues sí, efectivamente pasaron así la conducta con esos medios de convicción que tiene el Ministerio Público, yo acepto que sí se realizó. Y por ende, pues va a haber una sentencia condenatoria. ¿Quién la va a aplicar? Pues el juez de control. Bajo esa situación vamos a tener que este conflicto va a tener un medio de solución a él a través de una heterocomposición. ¿Quedó claro? Entonces ya precisé estos mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal que establece la Constitución. Tiene una finalidad, una figura más bien de forma de solución de conflicto autocompositiva y los otros dos heterocompositiva. ¿Hasta aquí vamos claro? ¿O tienen alguna duda sobre ello? ¿No? Bien, entonces continúo. Estos mecanismos alternativos de solución de controversia parten de un principio que ustedes vieron y analizaron en su clase de Derecho Internacional Público. ¿Cuál es? Bueno, es el de pacta sunt servanda. ¿Se acuerdan? Lo pactado se tiene que cumplir. Esto es lo que establece la pacta sunt servanda. Lo pactado se tiene que cumplir y por ende, por eso es de que se busca a través de estos mecanismos alternativos que pues algo que pacten se cumpla. Sobre todo en el acuerdo reparatorio y una parte en la suspensión condicional, porque ahí el que se compromete, pues es el adolescente a realizar cierta actividad. Por ese motivo es que se observa ese principio internacional que establece de pacta sunt servanda. Todo lo que se ha pactado se tiene que cumplir. Y todo esto va vinculado a estos mecanismos alternativos de solución de controversia, a que existe una justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar vigilando en este caso, pues es precisamente lo que es la reparación del daño. A la víctima la vamos a tener protegida porque va a existir una reparación del daño en donde se va a dar ese cumplimiento y ella va a quedar satisfecha de la resolución a través de este conflicto. Entonces, se tiene que buscar en este enfoque restaurativo los pasos para reparar el daño, la transformación que se debe dar entre esa reparación y cuál es la viabilidad que va a existir como parte de la conciliación que existe. Y ahora bien, aterrizo ahora y me parto, o sea, si ya bien hablé de manera general de los mecanismos alternativos de solución de controversia, ahora solamente aterrizo a lo que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio va a existir a través de dos figuras jurídicas que se establecen en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal hace referencia a dos figuras jurídicas, que es la mediación y la conciliación. En ambas vamos a observar que es una facultad entre las partes de acudir a ellas. Extraprocesal porque no está dentro del proceso. Su resultado es un acuerdo entre las partes, pero aquí es donde viene, porque si dicen, bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellas? La diferencia es bien clara, abogados, y bien sencilla. En una de ellas, en la mediación, el mediador solamente va a estar analizando cómo participan las partes. Empero, en la conciliación no. El conciliador sí puede dar propuestas. Esa es la diferencia, que en una solamente media y en el otro da una propuesta o propuestas para la solución. Ojo, aclarando que solamente da propuestas. Quien decide cuál de todas esas propuestas, pues va a ser precisamente las partes en conflicto, que es la víctima y el adolescente.
Entonces, estos mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad el propiciar a través del diálogo la solución de estas controversias que surjan dentro de estos miembros de la sociedad, que en este caso es el adolescente y la víctima. Entonces tenemos que este adolescente ha cometido un hecho considerado como delito, pero que a través de la mediación o la conciliación se pueda dar la solución a esto. El objetivo primordial es incorporar a que exista este medio de solución de controversia de una manera muy ágil, porque va a ser más económica en los procedimientos judiciales, es de manera privada y confidencial, existe la voluntad e imparcialidad y existe un facilitador, que este facilitador tiene que ser autónomo. Ahora bien, dentro de estos mecanismos que estamos hablando y que precisamente este mecanismo alternativo de solución de controversia, tanto mediación como conciliación, así como la junta restaurativa, vamos a tener que rigen varios principios, tal como lo establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y que ahorita yo se los voy a precisar y les voy a decir en qué consiste cada uno de estos principios. Primer principio, y que para mi punto de vista, porque no lo dice así la ley, sino para mi punto de vista es el más importante. Principio de voluntariedad. ¿Qué implica este principio de voluntariedad? Bueno, pues que las partes interesadas tengan la voluntad de llegar a la solución de conflictos a través de una mediación, conciliación o junta restaurativa. Entonces, que exista esa voluntad. La participación de los particulares debe ser de manera voluntaria. Este es el primer principio, el de voluntariedad. Segundo principio, confidencialidad. El principio de confidencialidad implica que los operadores que van a estar ahí, que en este caso es el facilitador, debe actuar de manera confidencial. No puede establecer todo lo que se está llevando a cabo y publicarlo. Por eso, todo lo que pasa en esas mediaciones o conciliaciones no sale publicado, porque tiene que haber una confidencialidad. Es un principio que rige a estos mecanismos. Tercer principio, imparcialidad. Implica que el facilitador debe ser imparcial hacia las partes, es decir, hacia el adolescente y la víctima. No puede estar vinculado hacia alguno de ellos, por ende, está relacionado este principio también, el de neutralidad, es decir, debe ser el facilitador neutro, no tener opiniones o perjuicios hacia alguno de los mediados, hacia el adolescente o hacia la víctima. Esos perjuicios que de cierta manera podrían afectar. Recordemos uno de ellos, ¿no? El perjuicio de que digan, bueno, pues si ella la tocaron lascivamente es por cómo se viste. Ese es un perjuicio, una opinión que no debe tener un mediador. Un facilitador no puede tener ese tipo de ideas y se las tiene que quitar de la mente. Flexibilidad. El mediador o el facilitador tiene que tener esa flexibilidad para escuchar, para poder hacer esa empatía hacia las partes que están participando en esta figura de mecanismo alternativo, sea conciliación o sea mediación. Legalidad es el siguiente principio. El sexto principio es de legalidad, que implica que, bueno, esta figura de la mediación o de la conciliación debe estar regulada de manera legal. Y tan es así que, como yo les dije, ¿cuáles son las leyes que están abarcando estos mecanismos alternativos de solución de controversias que están compaginados? Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal. Asimismo, existe el principio de equidad, que es el que proporciona el equilibrio entre los intervinientes para obtener un acuerdo recíprocamente satisfactorio. Otro principio, que es el principio número 8, es el principio de información, es decir, tiene que haber una información de una manera muy clara
sobre los mecanismos y sus consecuencias y sus alcances. La manera en cómo se le va a dar la información tiene que ser clara, con base a una forma de diálogo que ellos puedan entender. Fíjense, en una ocasión yo acudí a una audiencia y yo le comentaba al acusado, porque todavía no llegaba el defensor. Él estaba en otra audiencia y bueno, estábamos en espera de que empezara la audiencia. Entonces le pregunté si ya no iba a solicitar la acumulación de procesos y me dice, no, ya en el otro proceso ya que tengo por juicio, que tengo por homicidio, ya estoy en juicio. Y le digo, ¿estás en juicio? Dice, bueno, sí, creo. Le dije, ¿ya se están desahogando tus órganos de prueba? Y me dice, no le entiendo nada, licenciada. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que cómo le puedo hacer esa pregunta a un acusado, pues sí son términos jurídicos. Y entonces ya le dije, mira, ¿has tenido audiencia en donde acuden otras personas que no eres tú el juez y el Ministerio Público, sino que pasan enfrente y dicen al juez lo que pasó, cómo pasaron los hechos o algo relacionado con el hecho? Sí, ya se llevó una audiencia de esa manera. Entonces sí, ya se estaban desahogando órganos de prueba. Y por tal motivo, pues ya no procede una acumulación, que es la información que yo quería, ¿no? Pero a eso es a lo que se refiere en esa información que se le tiene que dar a las partes. Hay que explicarles de una manera que ellos tienen que entender, no hablarles con aspectos jurídicos. Si yo, por ejemplo, les digo, pues es que se va a extinguir la acción punitiva, me van a decir, ¿y qué es eso? ¿No? Pero si yo les digo, mira, con esto se va a terminar, haz de cuenta que no pasó nada, como se dice coloquialmente, borrón y cuenta nueva, aquí no sucedió nada, no va a quedar registro, todo va a quedar ya eliminado. Eso es lo que pasaría, o ese sería el efecto de la extinción de la acción punitiva. Ese es uno de los aspectos que tiene esta mediación. La mediación va a extinguir la acción punitiva. La mediación, la conciliación o la junta restaurativa, que es lo que estamos ahorita analizando. Otro principio también que se maneja en este mecanismo alternativo de solución de controversia es precisamente la honestidad. Es decir, las partes tienen que ser honestas con el facilitador y tienen que apegarse con verdad. Entonces, el mismo facilitador les va a decir, a ver, aquí se tienen que conducir con apego a la verdad, tienen que decir realmente la verdad de los hechos. Entonces, no me podrían ustedes decir otra cosa que no fuera de esa manera. Y en resumen, ¿cuáles son los principios que acabamos de analizar? Voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, imparcialidad, equidad, legalidad, información y honestidad. A ver, abogados, abogadas, quien quiera participar en lo que leo este chat que pusieron, ¿cuál de estos principios creen que es el más importante y por qué con base a su punto de vista? Participo, maestra. La Te voluntad de escucho, las por partes. favor, María Luisa. ¿Y por qué, María Luisa? Porque están de acuerdo las dos partes. Muy bien, gracias. Bien, entonces, tengo aquí una participación de Gerardo que me dice, ¿qué pasa si el menor de edad se encuentra emancipado? Quizás ya lo dijo y no preste atención a este punto, discúlpeme. A ver, Gerardo, ¿qué pasa con que me podrías ampliar un poquito más la pregunta, por favor? Gerardo, si activas tu micrófono, espero que sí sirva. Hola, Gerardo, buenos días. Ujú. No, no, Gerardo, sería juzgado como adolescente. ¿Por qué? Porque la edad es la que nos está rigiendo a determinar si se trata de un adolescente o si se trata de un adulto, con independencia de ese acto jurídico que ella haya realizado, que al menos aquí en la Ciudad de México ya no existe.
pero supongamos que que no esté emancipado, que tenga un concubinato porque tuvo un hijo. Y acuérdate que con base a la figura del concubinato, con el simple hecho, se da con el simple hecho de tener un hijo. Entonces, y que ya esté trabajando, porque ya tiene que cumplir con las obligaciones de tener un hijo. En ese caso, como se le va a juzgar en cuanto al hecho penal, tendría que ser como adolescente y nos regimos a lo que establece nuestro Código Penal. El Código Penal solamente será aplicable para aquellas personas que son mayores de 18 años. Entonces, tendría que ser como adolescente, aun cuando ya su vida la haga como si hubiera sido ya una persona adulta. A final de cuentas, jurídicamente todavía es niño. Esa sería, Hola, Gerardo. hola. Hola. No sé si te quedó Hola. claro, Gerardo. Sí, Gerardo, se acepta tu punto de vista, sin embargo, acuérdate que aquí nosotros nos regimos en materia penal con base al principio de legalidad y es lo que establece la ley y la ley en este caso pues establece que solamente aquellas personas mayores de 18 años van a ser los que van a estar sujetos a un proceso penal y por ende pues aquella persona que aun cuando ya realice actos jurídicos que pudiesen ser de adultos, en este caso todavía no es un adulto, es un adolescente y con base a la Convención de los Derechos del Niño todavía es un niño, con base a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es un adolescente. Entonces, el procedimiento que tiene que llevar con base a la ley es adolescente. Ese sería. Sí, gracias Gerardo, gracias a ti, un placer saludarte. Doctora, buenos días. Buenos días, Hernández, te escucho. Aparte también ahí aplica, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, que hay pues jovencitos o adolescentes que son forzados a vivir en unión libre, ¿no? Porque hay algunas zonas rurales en donde todavía los obligan pues a casarse. Son acuerdos que llegan entre los padres. Entonces ahí tampoco existiría esto de que fue por voluntad, ¿no? Que lo hicieron por voluntad, estar juntos por voluntad, inclusive procrear hijos por voluntad, sino que son forzados a veces por, eh, pues, personas adicionales, terceros, ¿no? Así es. Sí, entonces, aquí les digo, con base a como establecen las mismas leyes que este sistema de justicia de adolescentes basa en la legalidad, pues tendría que ser, aun cuando realice ya actos jurídicos, como bien lo dices, Hernández, sí tendría que ser ya juzgado como adolescente. Bien, vamos a ver, me dice Hernández Un comentario, Aguilar que cuál era el principio de proporcionalidad. Ahorita te doy el uso de la voz, Juan, por favor, me permites tantito. El de proporcionalidad, de que yo no dije el principio de proporcionalidad, Hernández Aguilar, no sé cuál sea, o a qué te refieres con el de proporcionalidad. Ah, ok, es que nos mencionó el de legalidad y sí anoté en qué consistía la parte de la mediación, pero después de ese decía el principio de proporcionalidad que ya no entendí cómo era cómo actuaba el mediador. No, era el de información, el de dar información. Ok, Después de gracias. legalidad era información, sí. Bien, te escucho ahora sí, por favor, Juan Martínez. gracias, doctora. Nada. Primero la felicito por la exposición, siempre con un análisis muy, muy acucioso de cada punto, y lo menciono porque escuchaba al compañero Gerardo, y me parece muy joven el compañero,
y la manera en cómo él está apreciando el enfoque, ¿verdad? Que decía cómo es posible, ¿verdad? Y hay que acudir a lo que establece la ley. Aquí yo tengo un poco de situación ríspida porque cuando uno busca precisamente estos mecanismos alternos y buscar las opciones para poder resolverle esta controversia de la mejor manera, cuando hablamos de la reparación del daño, tengo un conflicto cuando se trata de un homicidio. ¿Cómo podemos reparar el daño cuando se trata de un homicidio? ¿Cuál es su opinión, doctora? Disculpe. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, aquí hay que trabajar en varios aspectos, ¿no? Un homicidio lo podemos ver desde dos enfoques, desde el homicidio culposo hasta el homicidio doloso. Y, por ejemplo, cuando yo estaba como coordinadora de asesores jurídicos, a mí me tocó atender a muchísimas víctimas, ¿no? Yo atendía como cerca de 50, 100 víctimas diario. Entonces, me acuerdo de una víctima que atendí y ella era víctima de homicidio. A quien habían matado, a quien le habían privado de la vida era a su mamá, pero era un homicidio culposo. Entonces, ella, por ejemplo, decía, a mí me queda claro la forma de que un delito doloso, un delito culposo lo puede realizar cualquiera. En un parpadeo se te va el volante o bien te quedaste sin frenos o cualquier tipo de situación va a provocar que le prives de la vida a una persona o que la lesiones. Y eso estamos expuestos todos los ciudadanos que manejamos. Entonces, dice, yo entiendo la parte de este joven que es el que privó de la vida a mi madre y pagándome lo que establece la indemnización que hace alusión la ley federal del trabajo, que es casi de 400,000, 500,000 pesos. Dice, con ese dinero mi madre no va a regresar tampoco. Entonces, creo que lamentablemente es una situación a la cual ni ella lo propició, ni él lo propició y por las circunstancias se dio esa situación. Entonces, para mí tiene que ser algo simbólico. El chico, de verdad, sus familiares se acercaron, era una persona que pues, no tenía recursos económicos y lo que le alcanzaron a pagar fueron 50,000 pesos, de que estás comparando a casi 500,000 pesos, ¿no? Entonces él dijo, yo con esto me doy por reparada el daño. El asunto terminó porque era un asunto de homicidio culposo, terminó en un acuerdo reparatorio. El juez le preguntó que si no había habido algún tipo de violación o de intimidación o presión para aceptarlo y él dijo que no, que él estaba consciente de lo que implicaba la reparación del daño y que él sabía que esta persona estaba arrepentido, porque de hecho dentro de esta plática de la mediación que se llevó a través de una mediación que más adelante le iba yo a mencionar, precisamente él dice, yo solamente quiero platicar con sus familiares, quiero platicar con él, y se observó que esta persona estaba arrepentida, ¿no? O sea, no buscas eso. Ahora bien, tenemos por otro lado lo que es el homicidio doloso, en donde sí existe esa intención y quieres privar de la vida a la persona. Bueno, ahí yo creo que es un tanto más complejo y es difícil de que se pudiese dar una reparación del daño. Creo que con sí tendríamos que trabajar a través de un psicólogo para apoyo hacia las víctimas. Las víctimas están muy dolidas. ¿Por qué? Porque ellas, yo he trabajado mucho con víctimas, veo el dolor que sienten al perder a una persona cercana y que dices, ella tenía toda una vida por delante y se lo quitó con una intención, ¿no? Es diferente. Entonces ahí la única forma, y de verdad, aunque le paguen las terapias y la indemnización que establece la Ley Federal del Trabajo, la única forma que puede tener como reparación esa víctima es a través de un especialista, que podría ser un psicólogo o un tanatólogo, para que pueda vivir el duelo. Entonces, es difícil y cada caso es específico en donde no se puede dar de manera general todo, pero sí hay que trabajar la manera de esa reparación del daño, cómo la podríamos solventar. ¿Sí? No sé si te quedó claro, Juan. Sí, doctora, muy propio, porque si se da cuenta,
en el cambio de mentalidad del que tanto se habla y que lo considero fundamental, es modificarnos también, salir de la posición de la venganza, ¿no? O sea, muchas de las situaciones que entramos en controversia es porque no estamos buscando realmente una solución de largo plazo, sino buscamos una venganza. Y por eso muchas víctimas pierden su contexto y en algunos casos hasta derechos. Sí, 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 y lo ven más allá porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy ya atendiendo unas víctimas de un asunto de feminicidio, ellas me dicen después, una vez que ya fue sentenciado, ya fue condenado, y entonces dice, ¿y cómo podemos darle seguimiento para saber que él sigue ahí? Entonces yo empiezo a trabajar con ellas y les digo, miren, es que no es eso, no, ustedes tienen que vivir su vida. Ustedes ya no se encasillen en eso, o sea, me queda clarísimo el dolor que ustedes están sintiendo por la pérdida de su hija, pero también tienen que observar que su vida tiene que continuar y que ustedes tienen más hijos, que tienen nietos, que tienen una vida propia. A él ya déjenlo con su sentencia, a él ya déjenlo que viva ahí y ustedes ya no estén al pendiente de que si ya salió, de que cuánto tiempo le falta, ¿no? Olvídense de él. Olvídense de él y si es necesario que vayan a terapias, es necesario que vayan con el tanatólogo para que ustedes vivan ese duelo. O sea, ahorita siento su dolor, pero hay que superarlo y hay que trabajar con esas víctimas para que ellas ya no estén con ese afán de venganza y ese afán, o sea, ¿cómo puedes vivir para estar vengándote toda la vida, no? O estar al pendiente para ver si ya pasaron 30 años y todavía sigue ahí privado de su libertad o ya salió o se van más allá, ¿no? Hay gente que dice, es que yo no quiero que esté 9 años en cárcel, yo quiero que esté 20. Entonces, dices, espérame, tan solo el vivir un año en la cárcel no es algo muy cómodo. Entonces, para ahí vamos a ver qué es lo que tú quieres. Aquí se está aplicando la ley, se hace la justicia y tú vive tu vida. Tienes que seguir adelante, no tienes que estar enfrascado a la vida de esa persona. Esa persona ya como quiera, ya va a estar juzgado por la ley, va a cumplir su sentencia. Obvio que va a salir en algún momento, pero por favor tú vive tu vida. Entonces sí hay que trabajarlo con las víctimas. Bien, Hola, vamos. maestra. Perdón, Fernando Villavicencio, muy buenos días. Yo tengo una Hola, duda de Fernando. un asunto que tuve de un conocido que falleció electrocutado en una alberca de un Hyatt. Fue muy conocido el caso porque incluso el asunto subió hasta la Suprema Corte y la Suprema fue la que resolvió. Es una alberca en un hotel muy grande en Cancún. Se van 30 personas de graduación, por cierto, y resulta que la alberca hace un cortocircuito y uno de ellos, mi conocido, fallece. Demandan al hotel, al consorcio, porque es uno muy grande, es internacional, y aquí es donde viene mi duda. Al final se fue el asunto a la Suprema y los indemnizaron a la familia con 30 millones de pesos. El hotel, el consorcio decía, es que es mucho dinero, ustedes no tienen la clase social para demandar esta indemnización. ¿Por qué? Si estamos hablando de una reparación de $500,000 de ellos pidieron 30 millones de pesos, pero aparte se les concedió. Sí fue un proceso largo, pero sí lo ganaron. ¿Dónde viene este vacío jurídico? Porque digo, yo entendería que el consorcio quisiera decir, pues te pago tu reparatorio, que es de 600,000 pesos, y ya, ¿no? Entendiendo que pudiera llegarse a un reparatorio. ¿Por qué nos vamos a 30 millones de pesos? Mira, es que todo esto tiene que tener una cuantificación, para empezar. Me imagino que cuando se llevó ese asunto todavía no existía esa figura del acuerdo reparatorio que existe actualmente. Porque esto que estamos hablando del acuerdo reparatorio, al menos, bueno, es que me dijiste que es en Cancún, pero al menos aquí en la Ciudad de México surgió a partir del 2015, que es cuando entra el sistema de justicia acusatorio. Anteriormente no existía esto. Entonces, sí tiene que haber un parámetro, tiene que haber una acreditación, tiene que trabajarse en el asunto de que no nada más va a ser lo que tú consideres, sino que tiene que estar todo con base a la ley. Otro factor importante, en materia penal es una cantidad, pero si nos vamos a una reparación del daño en materia civil, el monto es muy diferente.
Entonces, no sé aquí en qué ámbito lo hayan manejado, si en materia civil o en materia penal, pero la figura de la reparación del daño llevan procesos diferentes. Yo me imagino que ha de haber sido en materia civil, porque en materia penal no se trabajaba todavía esto de la cuestión del acuerdo reparatorio. En Cancún, si mal no recuerdo, empezó el sistema acusatorio como por el 2012, si mal no me recuerdo, del código de esa entidad federativa. Entonces, no tiene mucho, no creo que haya surgido a través de un acuerdo reparatorio que sea en materia penal, sino que ha de haber sido en materia civil. Y el punto es diferente, el procedimiento es muy largo en materia civil. Yo pienso que por ahí se tuvo que trabajar. No sé. Muchas gracias. De nada, Gracias. Fer. Bien, déjenme continuar y ahorita les doy. ¿Tienes el uso de la voz, Gerardo? Veo tu mano levantada. Ujú. Sí, porque por la vía penal no tienes esa cantidad. No la tienes. Al menos en un acuerdo reparatorio, como es una voluntad de las partes, podría obtenerse, pero como voluntario. Ahí sí. Bien, vamos a ver rápidamente en qué consisten estas salidas, estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Pues el objetivo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en su artículo 82 es precisamente el regular los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia para adolescentes que puedan derivar a un acuerdo reparatorio o a un plan de reparación y propuestas para las condiciones para una suspensión condicional del proceso siempre y cuando sea procedente. En esta ley hace referencia a diversos principios que si ustedes analizan con base a lo que ya analizamos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, son muy parecidos. La Ley de Justicia para Adolescentes dice el principio de equidad, el de honestidad, y también trae a colación un enfoque, el principio de enfoque diferencial y especializado. Es decir, que los facilitadores que intervengan en estos mecanismos alternativos de solución de controversia hagan los ajustes necesarios para que se lleve ese enfoque diferenciado hacia el adolescente. Recordemos que los facilitadores, con base a cuando vimos el tema de los sujetos, son personas especializadas en el sistema de adolescentes, es decir, conocen principios, derechos de los adolescentes. Entonces, es importante que estos mecanismos alternativos estén bien observados por parte de persona especializada, porque de ahí van a partir cuáles son sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, dentro de los derechos que tienen los intervinientes, estoy hablando víctimas y adolescentes, bueno, es que reciban la información, a que conozcan bien los principios y se les expliquen esto, a no ser sujetos de intimidación o de presión o de ventaja, a expresar libremente lo que ellos quieren dar a conocer, a dar por concluida el mecanismo cuando vean que no hay interés o bien cuando existe ya un interés y se termina este. Entonces, siempre tendrán estos derechos, estas personas intervinientes, pero además tendrán obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, pues ya que conocí cuáles son los principios, pues los tengo que acatar y sujetarme a las reglas. Siempre en una sesión de un mecanismo alternativo de solución de controversias tiene que haber respeto, buen comportamiento, deben cumplir a los acuerdos a que se lleguen y deben de asistir puntualmente, es decir, que se vea que existe voluntad.
¿Cómo se lleva a cabo estos mecanismos alternativos? Bueno, pues se tiene que hacer la petición por una de las partes, ya dijimos que es la voluntad de ellos. Entonces lo va a solicitar, lo puede solicitar de manera escrita o de manera verbal. Cuando se trate esta petición, tienen que acudir al área con quien está, por ejemplo, el Ministerio Público, que en este caso podría ser, o bien con el juez, porque acuérdense que estamos hablando de estos mecanismos alternativos que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, que aterrizamos en un acuerdo reparatorio y que son ¿qué? Conciliación, mediación o junta restaurativa. Son esos dos. Entonces, son esos tres figuras. Entonces vamos a solicitarla como procede desde que se inicia la denuncia o querella ante el MP, si todavía estamos con el MP, en investigación inicial. Si ya estamos después en investigación complementaria, entonces ya tendríamos que ir con el juez de control. Se solicita, se admite esa petición y se deriva hacia el área de mediación o conciliación que existe tanto en la fiscalía, en las diversas fiscalías, así como también en el Tribunal Superior de Justicia. Una vez que es admitida la solicitud, se va a hacer una invitación para la parte contraria. Fíjense, no es un citatorio, es una invitación. Si quieres, vas, si no, no vas. ¿Por qué? Porque es voluntario. Una vez de que si el adolescente está detenido, se le tiene que dar la libertad con base al artículo 140 y se continuará para que se lleve a cabo una sesión de mediación. En esa sesión de mediación, ¿quiénes son los que van a intervenir? La víctima, el adolescente, quien va a estar acompañado siempre de su representante del adolescente y el facilitador. ¿Puede haber otra gente? Sí puede haber otra gente, pero esa gente solamente estará observando. Estamos, por ejemplo, yo cuando estaba en el área de asesoría jurídica, pues yo sí acudía a esas sesiones de mediación, pero solamente era como observadoras. Por eso yo les puedo platicar cómo son estas sesiones de mediación y qué es lo que se realiza en ella. Para ello tenemos que tomar en cuenta que cuando se somete a una mediación, una conciliación o una junta restaurativa, se va a suspender la prescripción del tipo penal. Entonces, ojo, el hecho de que se mande a esta área no va a continuar el cómputo para la prescripción. Eso es importante que lo analicemos y que lo tengamos bien presente, sobre todo cuando nosotros queramos ver, híjole, a lo mejor ya prescribió el delito. Ah, pero ¿qué crees? Que estuvo 3 meses en mediación. Hay que restarle esos 3 meses. La obligación que tiene en este caso el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial es observar y vigilar que sí se lleve a cabo bajo los principios que establecen estos mecanismos alternativos y de la misma manera el juez cuando ya está bajo su jurisdicción. Y yo les decía, de la conciliación y de la mediación no hay mucha diferencia y esto quiero que les quede bien claro. Abogados, si ustedes leen la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, no van a ver la diferencia entre mediación y conciliación. Además, los invito a que la lean y van a ver que no hay diferencia. ¿Esto de dónde lo tomo yo? Ah, pues de la Convención de la Haya. Recordemos aquí nuestras clases de Derecho Internacional Público. Cuando nosotros analizamos internacional público, vimos que la Convención de la Haya establece esos mecanismos alternativos de solución de controversias, pero de manera internacional. Y la Convención de la Haya sí hace una precisión. Primero, vete a la mediación. Estados intervinientes que están en conflicto, váyanse a la mediación. ¿Por qué? Porque ahí tal vez ustedes como estados intervinientes van a dar una solución a ese conflicto. No pasó nada en la conciliación, digo en la mediación, entonces sí vámonos a la conciliación. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un tercer estado interviniente que va a dar propuestas para poder dar la solución al conflicto antes de que lleguemos a la guerra, antes de que lleguemos a una solución pacífica. Esto lo establece la Convención de la Haya. Por eso, si nosotros analizamos y aterrizamos ahora haciendo una interpretación conforme de cómo se podría dar esos mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, bueno, pues primero me voy a la mediación
y después me voy a la conciliación. ¿Por qué? Porque la mediación me va a decir de manera puntual que solamente el facilitador que actúa como mediador va a dar el parámetro de que nosotros estemos teniendo un diálogo pacífico adecuado para ver si llegamos a un conflicto. Solamente eso. Sin embargo, no fue acertada la mediación. Ah, bueno, pues entonces me voy a la conciliación, en donde el facilitador, conciliador, sí me va a dar una propuesta para ver si podemos llegar a una solución a ese conflicto penal. Y de esa manera podemos salir ante un acuerdo reparatorio. ¿Estamos de acuerdo? Que puede ser a través de una mediación o bien a través de una conciliación. Abogados, abogadas, ¿alguna duda sobre mediación y conciliación? Ahorita díganmelo, por favor. Solamente, nada más que me reitere. Sesión de mediación participa víctima, mediador y ¿el tercero cuál es? Bien, ¿me estás hablando de la mediación? Sí, de la mediación. Bien, es la víctima, el adolescente, el representante del adolescente, que ese no puede faltar, y el facilitador que va a actuar como mediador. Ok, ¿son 3 personas o 4? Bueno, son tres figuras, porque acuérdate que el adolescente siempre va con su representante. Ah, ok. Entonces, ¿sí? Víctima, adolescente y el observador, ¿o qué dijo? ¿El conciliador? Facilitador, Ah, facilitador que actúa como mediador. Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Y te preciso en la del conciliador, en la de conciliación, es lo mismo, víctima, adolescente acompañado de su representante legal, de su representante del adolescente, perdón, y el facilitador que actúa como conciliador. En esta sí da propuestas, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ahora, sí preciso que en estas sesiones de mediación son de manera oral, ¿sí? Son de manera oral. ¿Qué es lo que vamos a tener de manera escrita? Bueno, primero, al momento en que llega la facilitadora o el facilitador va a dar una explicación de todos los principios y les va a decir, mire, son estos, les va a explicar y al final les va a dar una hoja con estos principios y tienen que firmar de que están enterados de seguirlos y observarlo. Obligación de las partes, ¿estamos? Lo van a hacer por escrito. De ahí se parte a la sesión de cómo vamos a llevar esa mediación o esa conciliación. Mediación, pues a ver cuál es la propuesta, tú dila. Yo le decía al compañero Juan, en ese asunto de homicidio, la misma víctima explica qué es lo que quiere y ve al adolescente y escucha qué es lo que realiza. Entonces él se da cuenta de su arrepentimiento. En estas mediaciones podremos observar que no todo es dinero, que hay veces la víctima se conforma con una disculpa pública. Estuve en una sesión donde la víctima se trataba de un delito de abuso sexual y dice, yo nada más quiero que le quede bien claro que eso no se tiene que hacer, que el respetar el cuerpo se lo tiene que respetar a todas las personas. No tiene, aun cuando yo me vista como me vista, no tiene por qué estarme tocando. Y la parte contraria decía, sí, tienes razón. O sea, fue una mala apreciación que yo tuve, tenía una mala idea, estaba arrepentida, se veía y se observaba en su rostro ese arrepentimiento de que lo que está haciendo es incorrecto. ¿Saben qué le dijo la víctima? Vamos a la audiencia y solamente te pido una disculpa pública y que quede ahí grabada en audio y video. Es lo único que estoy pidiendo. Yo sé y yo tengo que salir adelante sin necesidad de terapias, no te estoy pidiendo dinero para ir a terapias, ¿no? Y que recordemos, y todos y cada uno, yo digo que todos y cada uno de nosotros hemos sido víctimas del delito en alguna ocasión en nuestra vida. A mí me ha tocado ser víctima y yo sé que después de ser víctima tienes como que esa parte de zozobro de que te vuelve a salir otra vez esa persona y que vas a volver a ser víctima. O sea, eso es algo inevitable, pero que tenemos que irlo superando y que como lo dijo en ese momento la víctima,
yo estaba en esa sesión como observadora, como yo les repito, pero sin embargo yo decía, tiene razón. O sea, ella tiene la madurez para seguir adelante y no necesita ir a terapias. O sea, le queda clarísimo, la figura tenía muy claro lo que es la parte de la sexualidad y lo que quería es que se aterrizara que la sexualidad tiene que ser respetada, no nada más para ella, sino para toda la sociedad. O sea, no tiene caso que a mí me des 100,000 pesos para terapias cuando vas a salir y lo vas a volver a hacer porque no estás siendo reflexivo en el mal que tú causaste y que vas a seguirlo causando, ¿no? Tal vez porque sí tienes dinero y te va a ser mucho más fácil o se te hace muy fácil pagar, pero no es así, sino que más bien tú reflexiones qué es lo que realizaste y si se ve y si se nota ese cambio, por eso se va a dar ese acuerdo, esa mediación o esa conciliación. Por eso es importante estas sesiones, porque como es en una mesa redonda, en donde se va a analizar esos aspectos, en donde se van a hablar frente a frente la víctima y en este caso el adolescente, pues vamos a ver que existe ese acercamiento como tal que va a dar la solución a este conflicto penal. Y esas reuniones van a permitir que se dé ese enfoque restaurativo, esa justicia restaurativa que se está planteando en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las reuniones previas también pueden existir y pueden ser de manera individual, siempre y cuando el facilitador tenga esa capacidad para observar que sí se necesita. Por otra parte, hay que observar que existe otra figura que se le denomina junta restaurativa. La junta restaurativa, esa interviene cuando existe una sociedad dañada. Ejemplifico con un tipo penal. El tipo penal de tala de árboles, ¿no? Un delito ecológico. ¿A quién le está dañando? ¿A una sola persona? No, daña a una comunidad. Entonces ahí se tendría que dar una junta restaurativa. Es decir, que exista representante de la sociedad para que éste a su vez diga, bueno, si el adolescente estuvo participando con adultos en talar árboles, bueno, pues entonces que se ponga a sembrar árboles y que les dé un cumplimiento de seguimiento para cuidarlos. Y podría ser una forma de solución al conflicto, para que de cierta manera, a través de esta junta restaurativa se observe el cambio. En estas juntas restaurativas vamos a ver que en una sesión de ellas va a haber una presentación general, tal como lo establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal. Primero existe la presentación general, después se dan los propósitos de la sesión. Obviamente el facilitador tiene que tener esa facilidad para poder hacerlo de una manera muy correcta. Preguntas hacia el adolescente, preguntas hacia la víctima y hacia la representante de la comunidad, si es que hay una víctima en específico. ¿Cuáles son las coadyuvancias para la reparación? El adolescente debe presentar propuestas para que él pueda hacer y se llega a unos acuerdos, lo cual, aquí termino también que el acuerdo tiene que ser por escrito, firmado, y esa es otra de las cuestiones que va a ser también por escrito, tanto en la mediación como en la conciliación, dentro de la junta restaurativa. De esta manera se va a dar una eficacia a este mecanismo alternativo y vamos a tener esos acuerdos reparatorios que de cierta manera van a ser factibles para la solución de este conflicto penal a través de una figura denominada autocomposición. Tenemos que observar que se puede dar el cumplimiento y con eso ya se termina el asunto, o bien no cumple y entonces se retoma el proceso penal en donde se quedó. Me explico. Si se quedó en la etapa de investigación inicial, desde ahí se retoma. Si se dejó en la etapa intermedia, desde ahí se retoma. Entonces, no cumple ante un acuerdo reparatorio, se retoma se retoma en este caso el proceso penal. Ahora bien, ¿cómo es la suspensión condicional de procesos para los adolescentes? Y parto también en qué parte se va a dar el acuerdo reparatorio para los adolescentes. ¿Se acuerdan que vimos primero al inicio de la sesión
que el acuerdo reparatorio para adultos es en qué? Delitos de querella, delitos culposos y delitos patrimoniales sin violencia. Bueno, pues, ¿qué creen? Que en el sistema de adolescentes va a ser procedente en aquellos delitos donde no exista como medida sancionadora el internamiento. Entonces tenemos que aprender cuáles son los delitos que tienen internamiento, porque por exclusión todos los demás se pueden ir en acuerdo reparatorio. Exacto. Y entonces vamos a ver ahora, ¿cuáles son los que tienen la suspensión condicional? ¿O cuándo procede la suspensión condicional para adolescentes? Primer requisito, que se haya dictado el acto de vinculación a proceso por hechos previstos en los cuales los delitos no exista medida de sanción de internamiento. Es decir, que aquí también me piden saber cuáles son los delitos que tienen internamiento como medida sancionadora. Sí. Entonces, ¿me los tengo que aprender bien? Sí. Porque si no, no vas a saber si te puedes ir a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional. Y otro de los requisitos que se establece en este sistema para adolescentes es que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Asimismo, tiene que haber, así como lo establece en el sistema para adultos, un plan de reparación. En esa audiencia donde se resuelve la solicitud de la suspensión condicional a proceso, la persona adolescente debe presentar cuál es el plan de reparación y cuáles son las condiciones en que estaría dispuesta a cumplir durante el plazo en que se suspenda el proceso en su caso. En este caso también se privilegia que la víctima intervenga para el plan de reparación y para que diga ciertas condiciones que ella considere adecuadas. El plazo para el cumplimiento de la reparación no podrá exceder de 3 años. ¿Recuerdan cuánto era el plazo para los adultos? De 6 meses a 2 años. Pero en los adolescentes va a ser hasta en 3 años. El juez fijará el plazo de la suspensión condicional al proceso que no podrá ser menor de 3 meses en cuanto a la suspensión. En cuanto a la reparación del daño es a 3 años. Pero en cuanto a la suspensión condicional no puede ser menor de 3 meses ni superior a 1 año. Luego entonces tenemos que versa diferente el plazo entre adolescentes y adultos. Y determinará una o varias condiciones que deberá cumplir a la persona adolescente, además de las que ya se establecen en el Código Nacional, se pueden incluir las siguientes. Ojo. Entonces, todas las que están en el Código Nacional para adultos también son aplicables para los adolescentes. Empero, le podemos agregar las que vienen en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sí, porque estas son más factibles para la reinserción o reinsertación del adolescente. ¿Cuáles son estos? Pues primero, continuar la escolaridad en que corresponda, es decir, si el adolescente estaba estudiando la secundaria, pues que siga estudiando la secundaria. Si estaba estudiando la primaria, pues que siga estudiando la primaria. Pero también que tenga que tener más agilidad, porque si ya tiene 17 y apenas está en la primaria, bueno, ver la forma de que avance más rápido. Prestar servicio social a favor de la comunidad, de las víctimas o del Estado. Tener un trabajo o empleo y adquirir este trabajo o empleo en el plazo que determine, sea a través de un oficio, arte, industria, profesión, siempre y cuando la edad del adolescente lo permita. Porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo hace alusión a qué edad puedes trabajar. Entonces, si tienes menos de esa edad, pues no podrías someterte a esta condición. En caso de hechos tipificados como delitos sexuales, es obligación y tiene que ser como condición obligatoria, es decir, sine qua non, de que el adolescente se someta a terapias de educación sexual, programas de educación sexual y perspectiva de género. Es decir, en acciones sexuales sí es importante que la persona adolescente tenga conocimiento de cuál es el respeto que tiene que dar hacia las personas del sexo que agredió.
porque tiene que tener esa cuestión de perspectiva de género muy clara. Desde ahí vamos a trabajar qué es la perspectiva de género. ¿Cómo tienes tú que, adolescente, guiarte hacia las opiniones que tienen en relación al sexo las demás personas? Tienes que ser respetuoso de esos derechos y tienes que conocerlos. Eso es lo que implica la perspectiva de género. Y por ende, pues tendría que tener educación sobre ello. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas, sobre todo si se tiene el antecedente de que el adolescente consume alguno de estos. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones si ya tiene ese tipo de problemas. Así como también otra condición que a juicio del juez logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima o contribuya a los fines socioeducativos de la persona adolescente. Por eso yo reitero que esta figura de la suspensión condicional a proceso es una figura heterocompositiva. ¿Por qué? Porque el juez puede aplicar ahí otras condiciones, cosa diferente del acuerdo reparatorio. En el acuerdo reparatorio solamente lo que el adolescente y la víctima deciden. Las condiciones deberán tener relación con el delito que se le atribuya a la persona adolescente y serán las menos de cumplimiento posible en una mínima intervención. Cuando se acredite plenamente que la persona adolescente no puede cumplir con alguna de las obligaciones que hemos mencionado, entonces el juez puede sustituirlas fundadas y motivadamente por alguna otra análoga por las razones que le resulten. Es decir, por ejemplo, no puede dar cumplimiento a la cuestión de trabajo porque definitivamente no pudo conseguir. Bueno, bajo esa perspectiva vamos a cambiar otra condición. Pero sí se puede cambiar. Por ahí tengo un micrófono activado. ¿Me lo podrían desactivar, por favor? Gracias. Verifiquen cuál es el micrófono que está activado, por favor. Gracias. Bien, en este caso de la suspensión condicional de proceso, el Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán proponer al juez las condiciones que consideren necesarias para el adolescente y siempre tenemos que observar que en esta suspensión condicional al proceso se tiene que analizar y darle prioridad al carácter socioeducativo, proporcional, mínima intervención, autonomía progresiva, justicia restaurativa, y los demás que ya analizamos de este sistema de justicia para adolescentes, que lo vimos la clase pasada. Recordando que si no se da el cumplimiento a esta suspensión condicional, bueno, se puede revocar la misma y ¿qué es lo que va a tener como consecuencia? Pues que vamos a retomar precisamente donde se quedó el proceso, ahí lo vamos a retomar para irnos a un proceso ordinario. Es decir, lo mismo que sucede con adultos, también sucede con los adolescentes en cuanto a la revisión de la suspensión condicional. Y bueno, abogados, analizamos estas figuras y preciso. Acuerdo reparatorio va a ser a través de una mediación, conciliación o junta restaurativa. Suspensión condicional, cuando son posibles las mismas. Y aquí les dejo para que ustedes lo reflexionen sobre, hagan su cuadro comparativo de cómo es la diferencia entre adultos y adolescentes. Si tienen alguna duda por alguno de ellos, para la próxima sesión con mucho gusto lo analizamos. Otro factor importante que quiero comentarles es cuáles son esos delitos que tienen como medida sancionadora el internamiento, porque si nos estamos hablando de ese tipo penal, entonces no podría haber un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Y eso se lo voy a dejar que ustedes lo investiguen y empezamos la sesión con ese tema para la próxima semana. Entonces, no me lo pregunten ahorita porque no se los voy a contestar, se lo estoy dejando a ustedes. Lo vamos a ver la próxima semana. Y ahorita, dudas sobre este tópico que acabamos de ver. Tenemos escasamente 20 minutos, 10. Y perdónenme si veo que nos estamos alargando y
acote a una persona, porque ya ven que sí me gusta ser puntual y respetar el tiempo del maestro que continúa. Entonces, si tienen duda, por favor, activen su micrófono. Los escucho con mucho gusto. Antes, espérenme, creo que por aquí, Velázquez Sánchez, me pides que repita, pero qué, por favor. Velázquez Sánchez, me pusiste que repita, pero ¿qué quieres que repita, Velázquez? Ah, la tarea. Pues mira, Velázquez, no es tanto como que tarea, pero como que sí lo tienes que realizar para efecto de que no te vaya quedando duda. Primer punto, vas a tener que hacer un cuadro comparativo entre cómo se da el acuerdo reparatorio para adultos y cómo se da para adolescentes. Si te surge alguna duda, para la siguiente clase me la abordas principio. ¿Sí? Segundo punto, vas a investigar cuáles son los delitos que tienen medida sancionadora de internamiento, porque esos los vas a excluir para un acuerdo reparatorio o para una suspensión condicional. Entonces, es básico y necesario que ustedes lo sepan. Entonces, como ustedes lo tienen que saber, pues necesito que ustedes me digan cuáles son. Yo ya lo tengo y lo tengo aquí en la mente, pero necesito que ustedes lo digan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería básicamente, y la tarea la que sí les voy a dejar, pues es que yo les voy a mandar el capítulo 6 del libro y su reporte, y que me lo tienen que dejar ahí para el segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Dudas sobre el tema que analizamos hoy. Hoy vimos esos mecanismos alternativos de solución de controversia, vimos sus principios, vimos cómo se da el acuerdo reparatorio a través de una mediación, conciliación, junta restaurativa y la suspensión condicional al proceso. También hicimos el planteamiento del procedimiento abreviado, donde hice yo referencia que en el procedimiento abreviado se da en todos los delitos. Es una propuesta que hace el Ministerio Público, es una justicia negociada y bueno, pues ahí vamos a analizar que sí va a tener una sentencia condenatoria el adolescente. Bien, abogados, ¿no hay dudas? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Tengo el gusto con Carla. Carla, te Berenice. escucho. Te escucho, Sí, Carla Berenice. Quería preguntarle, en la suspensión condicional al proceso mencionó que el estudiante debe de seguir estudiando, conseguir un trabajo, empleo, pero ¿cuál era el segundo punto que nos mencionó? Por favor. Así como se los mencioné, a ver, permíteme. Bien, te escucho también, Belén, por mientras voy encontrando la respuesta. Buenos días, doctora. Buenos días, Una Belén. duda. Acerca de esta sesión y del envío de la próxima lectura, ¿también nos va a enviar diapositivas como en las otras 5 primeras clases o en esta ya no incluye diapositivas? Sí, también les voy a, las diapositivas de clase sí se las voy a enviar. En la semana pasada no les envié diapositivas porque no tuvimos clase, nada más fue el examen. Entonces las diapositivas recuerda que son del examen, perdón, son de la clase. Sí, pero me refiero a esta clase, la de ahorita, del día de hoy, no Sí. nos mostró diapositivas, ¿sí nos va a mandar? Sí, Ah, ok. sí, se las voy a mandar. Gracias. De nada. Profesora, lo que pregunta la compañera es cuando dijo continuidad de escolaridad, prestar el servicio social, solicitar un trabajo en un plazo establecido, que se someta a terapias y participar en programas de adicción. Así es. Sí, Está en el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Así es, esa es la respuesta. ¿Tienen alguna otra? ¿No? No, yo no. A ver, esta abogada a la triste tiene la mano levantada, te escucho. Bueno, nada más confirmar. La sesión de mediación participa la víctima, el mediador, facilitador y el adolescente. Es de manera oral. Y en la conciliación es acuerdo entre las partes, es procesal y hay un conciliador, en la conciliación da una propuesta, esa es la diferencia. Y en la junta restaurativa interviene un daño global a la sociedad. ¿Esa es la diferencia entre las tres figuras? Sí, es que en la junta restaurativa va a haber un daño a la sociedad, no nada más a una víctima, sino más bien la misma sociedad.
y hay que ver cómo se puede restaurar este daño. Como por ejemplo las bandas que hay en una colonia, así, que hay adolescentes. Si está tipificado como delito, sí. Ok, nada más quería precisar eso porque todavía venía como confusión. Gracias. De nada. ¿Bien, alguna otra duda, abogados, abogadas? Tenemos todavía 4 minutos, no sobró tiempo. Profesora, buenos días. Juan Carlos Juan de Carlos, te escucho. Niños Héroes. Una pregunta con respecto a lo que comentaba la compañera La Triste. En la cuestión de mediación, ¿es víctima, representante y mediador o facilitador? ¿En la mediación? Ajá. Si es víctima, Ajá. adolescente, el representante del adolescente que siempre va junto con él, y el facilitador que va a actuar como mediador. Pero hoy en este caso no está el imputado o el inculpado. El adolescente inculpado. Acuérdate que estamos revisando el sistema de adolescentes. Ok, esa era la duda. Gracias. Nada. Profesora, perdón, Paola Mendiola, ¿y en ese caso el representante legal de la víctima también tiene derecho a estar ahí o únicamente la víctima? Mira, el representante legal de la víctima no tendría que estar así ahí, como tampoco el defensor. Si se dieron cuenta, faltan esas partes técnicas. El defensor y el asesor jurídico. Cuando estamos hablando de estas dos figuras técnicas, no se da para que no se vaya a viciar la voluntad de las partes. Yo he observado a través de cuando yo estaba en víctimas, que yo atendía a las mismas y que me decían, es que yo voy a tener una junta de mediación y necesito que esté mi asesor jurídico. Yo le decía, es que el asesor jurídico no puede estar porque el asesor jurídico solamente es como, el asesor jurídico solamente te va a representar de manera técnica. Entonces, en este caso no te puede dar ningún tipo de asesoría ahí. Lo que puede hacer es solicitarse que esté, pero solamente como oyente. Cuando yo les decía que yo estaba en diversas sesiones, yo estaba pero como oyente, yo no podía intervenir, ni siquiera podía hacerle sí o no, o sea, no puedes intervenir para nada. Estás nada más presenciando lo que pasa y al final le puedes dar una orientación o una asesoría, pero no podrías en ese momento intervenir, ni tampoco el representante del menor, o sea, en este caso el abogado, el defensor. Cuando yo estuve interviniendo, en alguna de ellas era muy necesario porque precisamente el representante legal de la empresa que se estaba llevando la mediación, bueno, pues sí se podría considerar un tanto desequilibrado porque él tenía conocimientos en derecho, toda vez que era abogado. Por ese motivo yo solicitaba estar, pero solamente como observadora. Yo te podría platicar, por ejemplo, de una mediación que llevamos sobre una explosión que hubo aquí en la Ciudad de México, que fue de la de Gas Express Nieto, y donde pues el representante legal pues sí estaba, obviamente era abogado y pues había ahí cierta desproporción, y por ese motivo intervenía yo solamente como oyente, pero no puede intervenir ni el abogado del adolescente ni el de la víctima. Te escucho rápidamente, Jacqueline, y contigo cierro, porque ya son 10:29. Doctora, para los adolescentes, ¿aplica a todos los delitos el acuerdo reparatorio, suspensión condicional y procedimiento abreviado o hay alguna excepción? Excepto lo que van a investigar ustedes, que son los delitos que tienen de internamiento. Hay un catálogo de delitos, entonces. De internamiento, y que lo van a buscar en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Gracias, doctora. De nada. Bien, pues hemos terminado, son 10:30. Coordinadora, he terminado la sesión. Les agradezco a todos y a todas toda su participación y su desempeño en esta sesión. Les agradezco mucho, que tengan un excelente domingo. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.